Toma uno. Bueno, pues para empezar, lo más importante, ¿qué tal estáis? Estamos bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Tú Con qué tal? ganas. ¿Tú también bien? Yo sí, muchas gracias. Y nada, quería empezar hablando acerca del proyecto de esta unión con Alba, porque al final es un tema muy personal, toca, toca cuestiones también delicadas, aunque sean conocidas por todos, pero no deja de ser temas que duelen. Y vosotros no dejáis de ser también una mirada externa, una mirada ajena a la familia que se está metiendo en una intimidad. Entonces no sé cómo fue ese punto, esa búsqueda de dar con el clic para dar con ese tratamiento adecuado. Pues creo que ahí la clave es la amistad. O sea, si Alba nos llamas porque nos conocemos hace años, somos amigos, ya habíamos hablado bastante de su padre, de lo que implica perder a tu padre. Yo la había rodado ya para un videoclip de Silvia Pérez Cruz, vestida con la camisa de su padre. Entonces, bueno, de ahí yo creo que nace la llamada y la propuesta de hacer la película, y la clave es saber que la vamos a hacer para ella y que vamos de su mano y que la producción la controla Alba, que ella lo que hace es propiciar un rodaje muy familiar, en el que ella busca que todo sea verdad, muy como es ella, en la que desde el principio se plantea que no haya entrevistas en un plató, sino que sea que nosotros vayamos a la vida real de la familia. Por ejemplo, lo más concreto es, por ejemplo, ir a rodar las vacaciones de su familia, ¿no? No interrumpir su vida cotidiana, sino insertarnos en ella, y eso, pues, la clave es que Alba lo prepara durante meses, hablando con su familia, teniendo estas conversaciones que no habían tenido, y ahí es donde nos damos cuenta de que la película tiene que incluir esas conversaciones. Bueno, la película se hace, la película es como se hace. Es una película de Alba buscando homenajear a su padre, buscando entenderle, y creo que la forma responde bastante a cómo se ha hecho. En ese sentido yo me incorporo desde el principio, pero no había estado, ¿no?, en ese videoclip previo, pero sí que tenía bastante gente en común con Alba, y yo tengo un mes más que ella, somos las dos del mismo año, y yo sí, de alguna manera podía, o he podido, o siento que de alguna manera no ha habido una conexión muy fuerte con ella por generación, pero también porque yo perdí a mi padre justo 2 años después. Entonces, de alguna manera, ella, a mí me encanta cómo lo describe, porque yo no había encontrado la palabra, pero decía que era una especie de hermana cósmica, ¿no? En plan, siempre dice, gracias Isaki porque me trajiste una hermana cósmica, porque vivimos, o sea, en Madrid como muy cerquita, yo ahora ya vivo en Barcelona, pero durante mi juventud, y es verdad que había ciertos códigos y momentos vitales que compartíamos mucho, y yo creo que eso de alguna manera me facilitó mucho, muy rápido, ¿no? Como, digamos, ese gap de tiempo que se conocían ellos, ¿no? Nosotras enseguida conectamos mucho por generación, creo, también, y por, bueno, haber vivido unos duelos totalmente diferentes, ¿no? Pero poder compartir. Y también Ana, yo creo que para mí Ana ha sido fundamental en cuanto a la apertura que ha tenido, ¿no? de decir, venga, yo quería hacer un concierto, ahora esto está siendo, Alba ha decidido que quiere que sea una película, venga, ¿no? Nos subimos al carro, y desde el primer momento Ana nos abrió su casa, y yo, por eso dice Alba lo de hermana cósmica, ¿no? De pasar muchas horas en casa de Ana, las dos con los materiales, ¿no? Ha habido como muchas tardes de café y tés, y luego ya con toda la familia, pero que enseguida, ¿no? Ha sido muy fácil, ¿no? Esa barrera que pueda parecer que hay, ¿no? Cuando hay una familia, ¿no?, tan pública, en este caso yo creo que se rompió muy rápido. ¿Estuvo siempre presente la idea, la intención de que Alba fuera la narradora, de que conociéramos la historia a través de sus ojos? No, es un proceso. Igual que vamos descubriendo la forma de la película, en un principio imaginábamos una película con las canciones de Antonio que sirvieran para explicar su vida. Todas sus canciones son muy autobiográficas. Luego descubrimos los dibujos, que también lo son. Cada dibujo está contando algo importante de su vida, aunque sean cosas que está haciendo para él, ¿no? Él nunca pensó en enseñar sus dibujos. Están en sus cuadernos de notas, en sus sobres, en sus borradores de canciones. No, fue cuando Alba empezó a hablar con su familia, nos dimos cuenta de que eso no había ocurrido, y que el proceso real era la película.
Sí, un poco esos momentos que decía en casa de Ana, ¿no? En esos primeros días que nos encontrábamos físicamente para empezar a pensar cómo digitalizar todo ese material, porque ellas nos hablaban de ese material, pero no lo había, bueno, alguna cosa habíamos visto, pero yo recuerdo, ¿no?, ese día que realmente, ¿no?, fui a casa de Ana, abrí todo con ellas, de repente estábamos rodeadas de una inmensidad de documentos de todo tipo, que me acuerdo de hacer fotos y luego hablar contigo, ¿no?, y empezar a compartirlos y a decir qué estaba pasando cuando estábamos abriendo eso, que Ana y Alba, claro, decían, no, esto era de esto, no lo otro, y esto, pero lo podemos contar así, y de repente yo recuerdo, ¿no?, como esa conversación que se estaba escuchando, que luego asistimos a otras diferentes con otras personas, que dijimos, ostras, es que esto no es el making of de la película, esto es también la película. Y luego hay otro momento que es muy importante, y es, claro, todo esto coincide con la necesidad y las ganas de hacer un concierto, que justamente hoy se cumplen 2 años del concierto homenaje. Entonces, claro, en ese proceso del concierto, también en esas discusiones que pululaban, una de las cosas que se hablaba era si Alba iba a cantar o no. Y eso, que parecía algo como que en un principio formaba parte de la preproducción, ¿no?, como digamos las conversaciones making of de la película, pues estas conversaciones, la preproducción del concierto, si Alba cantaba, no, qué canción cantaba, cómo la cantaba, también no era algo que estaba todo el rato allí pululando y que de alguna manera íbamos incorporando, pero no fue hasta un día de rodaje muy clave, que fue en casa de Marian, que siguiendo con esta dinámica de abrir, ¿no?, clips, cintas y canciones, o sea, y recuerdos, se encontró Alba con este archivo maravilloso en el que canta por primera vez con Antonio. Y ahí, cuando Marian le pregunta, pero ¿y por qué no cantas?, y Alba de repente, de una forma súper genuina y tierna, ¿no?, dice, es que no lo sé, y se rompe. Claro, ahí sí que, ¿no?, fue ya el momento clave en el que dijimos, bueno, es que esto es uno de los hilos, si no el hilo principal de la película, ¿no? Entonces, la película se va construyendo por capas, ¿no?, a medida que bueno, íbamos desbloqueando recuerdos y ordenando, ¿no?, también pues el contexto y todo, pero está ahí este hilo argumental ahí pues ganó muchísima fuerza, y es lo que al final tira, porque conecta todo, ¿no?, porque al final es la voz, es el cantar, pero es el también atreverse a preguntar, y son las conversaciones pendientes, y eso es lo más universal que tiene la película, ¿no?, que obviamente le pones el apellido Flores y le pones todo el archivo que tiene la familia, y la película pues crece muchísimo, pero de base una persona que ni siquiera conozca a la familia Flores sí que puede empatizar totalmente con una niña que deja de cantar porque su padre ha fallecido, y todas en casa tenemos ausencias, tenemos conversaciones pendientes. Entonces eso es lo que hace la película, bueno, pues muy universal y muy transitable por cualquier persona que haya tenido o que tenga este tipo de circunstancias. Y hablando de música y de canciones, me gustaría saber cómo fue ese proceso para elegir las canciones, porque al final lo dice, no recuerdo quién decía la frase, pero decía que la música de Antonio y de Lola era la banda sonora de todo el país. Sí, a mí también me costaría cantar si la banda sonora de mi familia, no, si la que cantaba mi abuela fuera la banda sonora de todo un país. Lo dice Silvia Pérez Cruz. Entonces, ¿cómo fue un poco el proceso de saber qué canciones dejar fuera, sobre todo? Sí, es un proceso de prueba-error. Uno se imagina, ese tipo de película en la que uno se imagina una estructura de un guión, y luego ruedas y se transforma en la reescritura, y vas escribiendo, rodando y montando en paralelo, y la canción que pensabas que era decisiva para el final, pues al final descubres que es otra. Por ejemplo, pues mira, pensábamos que la película terminaría con Alba cantando La Espina. Nos dimos cuenta que la película tenía que terminar con una celebración y un subidón, y que la canción tenía que ser El No Dudaría. Pues bueno, vas descubriendo cómo es la película a medida que la haces. Mira, pensaba que sí, lo que sí se mantuvo, aunque la película pasó de ser en tercera persona a ser en primera, sí se mantuvo la idea de collage. Esto estaba en el principio, que es lo que hacía Antonio todo el rato, cuando estaba bien o cuando estaba mal, y esa forma sí se mantuvo hasta el final, ¿no? Un collage que mezclara tiempos, en la que dialogaran el pasado y el presente, y que permitiera ver qué diferencias y qué semejanzas hay entre los años 80, 90 y la actualidad. Eso sí se mantuvo. Y bueno, luego que sí queríamos cubrir canciones inéditas. Exacto. Pues también canciones que ya conocemos, pero contadas desde una perspectiva distinta, que te ilumina como
cómo y por qué estaban hechas. Sí, uno de los hilos argumentales, desde luego, era la discografía de Antonio, pero también entender no muy bien su evolución musical, que tiene mucho que ver con lo que necesitaba Alba, ¿no? Entender, ¿no?, cómo vivió y cómo murió, porque Antonio hace todo un proceso que visto desde hoy, bueno, no fue tan fácil para él, ¿no? No fue un camino de rosas, porque él quería ser rockero y era el hijo de la faraona, de una de las mayores folclóricas. Entonces su búsqueda musical, bueno, pues por ejemplo, no dudaría, que para mí es un himno que cantábamos, ¿no?, en el instituto y en las manifestaciones de No a la Guerra. De repente yo no tenía ni idea de que para él fue un sufrimiento porque le pusieron allí los violines y, ¿no?, él lo vivió desde un lugar que no era como él le hubiera gustado hacer ese tema. Entonces, bueno, ir a, no solo a sus letras, que también, ¿no?, que eso yo creo que era la primera pista y se mantuvo, no tenía tanto peso, pero también entender, ¿no?, el sistema del show business, cómo él quería, ¿no?, cómo separarse de todo eso y no podía, y hasta Cosas mías no es cuando él por fin, ¿no?, dice esto soy yo, que es lo dice el tío Antonio, en El hermano de Ana Villa, en la película, dice ahí por fin era él, era Antonio, no era el hijo de Lola Flores, que todo esto es un viaje. Y para ello, pues bueno, también era muy importante estudiar su discografía, no solo desde las letras, sino desde la producción y desde cómo él, ¿no?, luchaba un poco a contracorriente, y cómo el público y sus propios coetáneos, ¿no?, de músicos de esa época, que eso es algo que tampoco sabíamos, le ninguneaban un poquito de alguna manera, porque era un nepo baby, que hoy en día hablamos de nepo babies y de influencers, pero antes no se hablaba, y en aquella época pues no le tomaban tan en serio como a él le hubiera gustado, porque era el hijo de quien era. Y musicalmente, a mí lo que más me emociona, cuando lo descubrimos y todavía ahora, es ver a Antonio y Rosario componiendo juntos. Sí, eso es una pasada. Los temas de los discos de Rosario, ese momento en el que están descubriendo cómo su lenguaje rockero, su lenguaje funky se puede fusionar con la rumba, que es de lo que venían y de lo que habían escapado, para que no les aplastaran sus padres, pero que ahí pueden empezar a recuperarlo. Verlos ahí en plenitud creativa, en plenitud familiar, me parece un momento fantástico. Ver cómo lo están componiendo es guapísimo. Sí, eso es espectacular. Pues Elena, Isaki, muchísimas gracias. Ha sido un placer y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias.